Vamos a recordar un poquito que estamos viendo el libro de Filipenses, ¿sí? Hoy nos toca ver el capítulo 3 y vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Lo primero que vimos fue en Hechos capítulo 16. ¿Se acuerdan que fue la formación de la iglesia de Filipos? Y en esa iglesia había personas comunes, personas como nosotros. Había personas que venían de un trasfondo que vendían telas y que estaban en una buena posición. Había otros que era un esclavo y que estaba en esa posición y fue rescatado. Había otro que era un carcelero y que pudo llegar a los pies de Cristo. Y la pregunta clave fue, ¿cómo hago para ser salvo del carcelero? ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Ese fue ese día. Después fuimos al picnic. ¿Quién fue al picnic de acá? Varios de nosotros pudimos ir a ese picnic. Bueno, ahí vimos el tema del gozo en la vida del cristiano. ¿Y qué era ese gozo en la vida del cristiano? Era como una situación, no es una sensación de alegría que te ahoga, sino que el gozo en la vida del cristiano es la paz y la serenidad o la tranquilidad de que todo está en su control, de que nada se pierde, que Dios tiene todo bajo control y esa esperanza y tranquilidad de que Él está en control nos transmite a nosotros paz. Podemos como soltar o relajarnos de decir, Él es el que me sostiene, Él es quien me sujeta, ¿sí? Y veíamos que ese gozo estaba también en las pruebas, se veía en las dificultades, que también nos acompañan en las dificultades y en los distintos momentos de nuestra vida. Después pasamos a Filipenses, capítulo 1, y ahí vimos esta imagen de este Pablo que estaba encarcelado y que no sabía qué iba a pasar con su vida, si iba a seguir o no iba a seguir, si iba a morir por la decisión de los romanos o no, pero él nos dejó estas palabras: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si seguía viviendo porque el motor interno era el Señor, ¿sí? Quien le daba las fuerzas para seguir. ¿Y qué nos dejaba o qué les dejaba a los filipenses? Les decía, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. Como si les puedo dar un consejo, es compórtense de una manera digna del Evangelio. Eso nos dejó el capítulo 1. En el capítulo 2 le empieza a dar herramientas para que ellos puedan vivir esa vida cristiana, que puedan vivir la vida cristiana como corresponde. Y les dijo un montón de cosas, que persistan en su amor, que conserven la unidad del espíritu, que no sean egoístas, y habló del tema de la humildad. Y ahí puso ejemplos de la humildad. ¿Se acuerdan de eso? El ejemplo de Cristo, de su humillación, fue el ejemplo de humildad quizás más fuerte que puede haber dado Pablo, de cómo el Señor Jesús, siendo igual a Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que lo dejó y se hizo humano. Y después, haciéndose humano, decidió tener la peor muerte o ese grado de humillación tan alto que fue la muerte y muerte de cruz. Y ahí se humilló hasta lo sumo. Y nos dejó tres ejemplos. Nos dejó el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Timoteo, que era un pastor, un maestro, un obispo en su momento, de cómo él se conducía y tenía buen nombre para la gente, y también el ejemplo de Epafrodito, ¿sí? Quien había llevado las cosas para servirlo a él, digamos, le habían llevado una ofrenda para sostenerlo, lo habían ayudado a él con eso, y ahora volvía a este hermano y dice, reciban bien a los que son como Epafrodito, un hermano común de la iglesia, de buen corazón, que servía a Dios con entusiasmo y con amor, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer una pregunta. Yo les voy a ir mostrando distintas imágenes y ustedes me van a decir, para ustedes, quién es el más espiritual. Esto es así una cuestión de juzgar la imagen nada más, ¿eh? Así que, el rockero, ¿tiene pinta de espiritual? No sé, no sé. Otaku, míralo vos, bien, fíjate. Dudoso, dudoso.
Este. Oh, estaba divertido, ¿no? Este era un... Se los voy a mostrar acá. Entonces, teníamos el guitarrista, tenemos el otaku, y ahí teníamos el clásico pastor protestante, abrazado a la Biblia, proclamando, decretando, atando y desatando, y todo eso. Ese tiene un poco más de pinta, ¿no? Ese más, podría ser. ¿Ah? Puede estar este, meditando, que también puede ser uno muy espiritual. Puede estar el judío. Es un judío clásico, típico, ahí abrazado a los pergaminos, con sus trencitas, todo bien prolijo. Quizás si me lo imagino a Pablo hoy, me lo imagino más o menos así. Y tenemos distintas formas en que nosotros nos hacemos una idea de cómo sería una persona espiritual, o en realidad la cáscara de lo que vemos afuera. ¿No es cierto? Porque no deja de ser lo externo lo que estaríamos juzgando acá, ni más ni menos. Entonces yo los voy a invitar a que agarremos la Biblia y veamos qué nos quiere enseñar Pablo en este capítulo 3 de Filipenses. Bueno, dice así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Y miren lo que dice el versículo 2. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Son temas que no son tan simples. Vamos a ver punto por punto cada una de estas cosas. Voy a intentar conectar la pantalla, así no, me pueden seguir ahí. Entonces, lo primero que vemos es regocíjense en el Señor. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto y lo que habíamos dicho, que era el regocijarse en el Señor? Esa tranquilidad, esa paz. Vuelve a insistir. Y ya vamos a ver que en el capítulo que sigue retoma el tema y nos insta a seguir en ese estado de regocijo, que no es ni más ni menos que la paz del Señor reinando en nuestra vida y en nuestros corazones. Lo segundo que habla es: cuídense de esos perros. Y uno, no sé, se imagina estos perros grandotes, cabeza así cuadrada, peligroso, con una mordida bien firme, pero no. Saben que en realidad los judíos de la época se referían como perros a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no profesaban la fe de ellos. Los discriminaban así, eran los perros. Gracias, Señor, porque no soy mujer, perro, ni otro. No, así. Ese era el corazón de lo que pensaba el judío de esa época. Y Pablo utiliza el mismo término para ser despectivo con ellos mismos. ¿Pero con quiénes? Con los que eran judaizantes. Los judaizantes eran judíos que creían en el Señor Jesús, iban atrás de Pablo y le iban diciendo: no, está todo bien que crean en Jesús, es probable que sea nuestro Mesías, pero realmente si vos querés ser santo, tenés que hacer esto: circuncidarte, guardar el día sábado de reposo, comer tales cosas. Es como que era la fe más las obras. Tenían que hacer esto. Si no hacían esto, no podían ser salvos. ¿Y qué pasó? Cuando Pablo empieza a ver que los lugares donde él iba, predicaba, por atrás venía y se enseñaba eso, dijo: no, esto no puede ser. Y lo deja bien claro en el libro de los Gálatas. ¿Sí? Como, hey, tan pronto. Si yo les expliqué todo esto y tan pronto ustedes se fueron a otro lado. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Vuelve a Jerusalén, habla con los apóstoles
y viene el concilio de Jerusalén. Esto es Hechos capítulo 15, que lo estudiamos, es más, debe estar la predicación grabada, entonces la pueden repasar. Y fueron y dicen, ¿qué le vamos a decir a los gentiles? Que se tienen que circuncidar, que tienen que guardar todos los mandatos de la ley para ser salvos. Y todos en común acuerdo dijeron, no hace falta. Solamente se van a cuidar de no comer alimentos con su sangre y de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Básicamente, eso fue el Concilio de Jerusalén. Entonces, ahora nos imaginamos, volvemos a esto, a Filipenses. Pablo encadenado le escribe como el consejo a un hijo de qué se tenían que estar cuidando. En el capítulo 2 les dijo qué corazón tenían que tener ellos, entre ellos. Y ahora les dice, cuídense de esos perros. Cuídense de esos malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Cuídense. Hay mucho. ¿Y saben qué? Hay hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, bien, ¿qué me están predicando? ¿Saben cómo hacían en ese tiempo para saber si una predicación era correcta o no era correcta? Cuando Pablo iba predicando, llegó a un lugar que se llama Berea, y a esos hermanos de Berea lo escuchaban con atención a Pablo. Pero después volvían a la casa, agarraban las escrituras y se fijaban. Ah, sí, la verdad que tiene razón en lo que dice. Entonces, una de las cosas que el pueblo de Dios y cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos un mensaje es corroborar que ese mensaje sea lo mismo que dice la Biblia. ¿Sí? Tenemos que volver ahí. Y las Escrituras enseñan mucho, pero mucho en el Nuevo Testamento, sobre los falsos maestros. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. Yo se los voy a leer y dice así. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reconocer un falso maestro? Su enseñanza está fuera de lo que dice la Biblia. Enseña que para justificarnos, es decir, para ser perdonados, aparte de la fe, tenemos que agregarle cosas. O una forma de vestir, una forma de cumplir, ritual. Los judaizantes llevaban los ritualismos para el lado de lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Y por otro lado, estaban los liberales, que son como laxos en los conceptos que Dios da. Bueno, sí, tenés que amar a tu prójimo, pero bueno, más o menos, este no se lo merece. Es como muy laxo en los conceptos. Entonces, Pablo escribe como dos cartas muy claras para separar esto. Escribe el libro de los Gálatas para hablar de los judaizantes, los que te llevan hacia el ritual judío, y escribió el libro de los Corintios para mostrarle a los corintios que se estaban yendo para el lado del chamanismo, ¿sí? Para el lado de la brujería, para el lado de la idolatría, para todo ese lado. Entonces, escribe como sacudiendo al pueblo para que presten atención. Y hay un montón de lugares en el Nuevo Testamento donde vuelve a escribir. Por ejemplo, el libro de Judas, Judas quería escribirlo para hablar del tema de la salvación, pero termina hablando solo de tener cuidado con los falsos maestros. Segunda de Pedro también, igual. Seguimos, dice el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Yo creo que el término todavía se usa hasta el día de hoy, es el corte del prepucio en el pene para ser, bueno, en un momento se pensó que era por una cuestión higiénica, pero eran las personas desde Abraham en adelante, que eran del pueblo de Dios, hacían esa práctica. Pero, ¿cuál era el significado de esa práctica?
Yo les invito a que abran Romanos capítulo 2, versículo 27, para que entendamos el corazón de esto. Y dice así, Romanos 2, 27. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Fíjense cuál es el corazón de esto. Fíjense, cuando Jesús viene, empieza a repetir en el Sermón del Monte, en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, vuelve a retomar el corazón de la ley. Dice, por ejemplo, el no adulterarás, ¿a qué lo llevó Jesús? Dijo, no, si vos tenés este pensamiento, ya adulteraste en tu corazón, ya te cuentas como pecado. Es como que empezó a explicar la ley. Y esto es parte, porque de nada sirve que nosotros seamos ritualistas de cosas si nuestro corazón no cambió, si no nacimos de nuevo, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón guiándonos para caminar como Jesús le agrada. Gálatas 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Me encanta esto, porque es la fe que trabaja a través del amor, obra en amor. No es el atuendo, no es la ropa, ni es el ritual que hagamos los que nos santifican, sino que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es el que nos santifica. Versículo 4 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Acá, básicamente lo que está haciendo Pablo es que saca sus credenciales. ¿Ustedes creen que esto es por una cuestión de méritos o de lo que hay que hacer de la ley? Acá tengo todo. Es decir, que Pablo, con esto que acaba de escribir, no le hacía falta a Cristo. Ya cumplía todo él. ¿Qué es esto de confiar en la carne? La carne es lo que nosotros somos. Los deseos de la carne, ya lo vamos a ver más adelante, es la tendencia al mal que tenemos nosotros. Pero confiar en la carne es confiar en nuestro esfuerzo humano. Que lo que nosotros podemos hacer es suficiente para la salvación. Y si la salvación fuese por mérito, Pablo la conseguía. ¿Sí? Entonces, eso es yo mismo podría confiar también en la carne. Y ahí lo vemos a Pablo, todo luqueado, todo prolijito, con su pelito. Muchas de estas cosas que nosotros vemos ahora de los judíos se han ido adquiriendo en el tiempo, ni siquiera son de los tiempos de Jesús. Es muy probable que ellos no se vestían así en ese tiempo. ¿Sí? Seguimos, versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Jesucristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Fíjense,
todo esto, todo este esfuerzo humano, todo lo que él había podido hacer como para merecer la salvación o cumpliendo todo el ritual, él lo tomaba como pérdida, como basura, como estiércol. ¿Sí? Ahí las traducciones lo dicen así. Dicen, esta palabra basura es una palabra muy fuerte que también podría traducirse como despojo, desecho, estiércol, incluso excremento. Pablo expresa los términos más fuertes posibles en su absoluto desprecio por todos los méritos religiosos con los cuales procuró impresionar a los hombres y a Dios. Es decir, que todo ese ritualismo él lo estaba dejando de lado, lo estimó como pérdida. ¿Pero por qué? En vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Esto es cuando realmente Jesús se hace en la vida de cada uno de nosotros lo más importante. Y los quiero llevar a una parábola que está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Espero que busquen Mateo capítulo 13, versículo 44. Se los voy a leer. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45 dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Miren, Mateo 4, versículo 17 dice así, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién había aparecido en ese momento? Jesús. Él es el reino de los cielos que se ha acercado. Él es el reino de los cielos. Entonces, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, es porque el que encuentra ese tesoro, el que encuentra a Jesús, y lo puede hacer suyo, puede vender todo, puede dejarlo todo por seguirlo a Él, es porque realmente encuentra el reino de los cielos. Cuando nosotros encontramos a Jesús, y Jesús es en nuestra vida esa perla de gran valor, es porque acabas de encontrar el reino de los cielos. ¿Es Jesús eso? Ahora, ¿es Jesús eso para vos? ¿Es Jesús para vos esa perla de gran precio? ¿Es Jesús para vos el tesoro escondido? Para Pablo sí lo era. Por eso desestimó todo lo que había hecho antes, lo dejó a un lado por el amor profundo por el Señor. Y miren qué dice en el versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, es decir, perfeccionados por Cristo, por su obra, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Entonces dice, no es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. ¿De qué nos está hablando Pablo acá? ¿Está hablando de su salvación? ¿Pablo era salvo ya ahí? Dice, no es que ya lo haya alcanzado.
¿O está hablando de su santificación? Era salvo, sin lugar a dudas. Ya había sido salvo, pero lo que no era es que no había llegado a la santificación completa. Entonces, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. No tengo ese nivel de santidad. Pero ¿qué hacía? Caminaba en su día a día buscando ese camino. Ese camino se llama camino de la santificación progresiva. Obviamente, si agarramos a este Pablo en ese camino, y seguramente me llevaba a mí varios kilómetros de distancia. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros está en ese camino. Desde que conoces a Cristo, desde que lo haces tuyo en tu corazón, vos empezás este camino en la vida cristiana de santificación. Y cada día vas a ir caminando, vas a ir dando pasos que te van acercando cada vez más. ¿Para ser parecidos a quién? ¿Parecidos a Pablo? A Cristo. Exactamente, mi hermano. A Cristo. Pero sí lo vamos a ver, que Pablo va más adelante, entonces puede Pablo ser un buen ejemplo para mí. O el Edu va caminando adelante, entonces es un buen ejemplo para mí, yo puedo caminar y decir, mira, esto es bueno de él. Tengo hermanos que sí caminan adelante. Tengo hermanos que también, aunque van adelante, se ponen a mi lado, me abrazan y me acompañan en el camino. ¿Sí? Y hay veces que voy a necesitar que se pongan atrás y que me pechen, pero que sigamos caminando el mismo camino. ¿Sí? Y dice, prosigo hacia la meta. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablé de dos términos? Uno es el pietista y otro es el quietista. Los pietistas eran los que tenían que hacer todo lo posible para ser salvos y se esforzaban y se esforzaban. Y los quietistas es ya Dios me encontró, ya está, para en el camino, así a mirar nomás la situación y que pasen los años para que el Señor me lleve. ¿Sí? Es decir, ninguno de los dos extremos sirve para nada. Si Pablo mismo, que ya estaba avanzado, procuraba seguir a la meta, procuraba caminar en el camino del Señor, procuraba vivir una vida de santificación progresiva, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Es decir, nosotros no es que vamos a obrar bien para agradarle a Dios para que nos salve. No. Dios por su amor nos salvó. Ahora, en agradecimiento a ese amor, en agradecimiento a esa salvación y con un corazón puro, nosotros seguimos y caminamos al Señor y obedecemos sus mandamientos porque queremos agradarle. Queremos que nuestra vida, nuestro caminar, le sea agradable a Él. Así que qué hermoso, yo me imagino ese momento de encontrarnos con el Señor. Y no como el juez del universo, sino como un Padre amoroso. Que Él nos encuentre y que nos haya así. Marcos Vidal lo describe en sus canciones de una forma impresionante, como él tiene la habilidad y la capacidad de poner palabras en las canciones, que es lo que yo quisiera decir y que no me sale. Él lo dice así, solo déjame mirarte cara a cara. Derretido ahí, cara a cara frente al Señor. Abrazarlo. Yo creo que ese es el anhelo de cada uno de nosotros, de cada cristiano. Nosotros tenemos que caminar cada uno de nuestros días como si el Señor fuese a venir de acá a 100 años. ¿Sí? Proyectarnos en la vida, hacer planes, hacer cosas. Decir, bueno, ¿cómo voy a manejarme? ¿Cómo voy a conducir en la vida? ¿Cómo voy a trabajar? Pero con el corazón como si viniese mañana. Mañana llega. ¿Cómo prepararías hoy tu corazón si mañana llega? Si mañana nos viene a buscar. ¿Cómo vivirías ese hoy? Entonces la vida de cada cristiano es con los ojos en el cielo, esperando a ver ese Salvador. Llegar a la meta. Versículo 17 dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Fíjense acá, dice así: sean imitadores míos, porque hay muchos que no lo son. Hay enemigos de la cruz. Entonces Él nos muestra que Él está en el camino, que Él va más adelante. Dicen: ¡hey, hey! Para acá, mírenme a mí. Para acá es. ¿Por qué? Tengan cuidado, porque hay gente que son enemigos de la cruz. ¿Quiénes son esos enemigos de la cruz de Cristo? Vamos a ver quiénes son esos enemigos de la cruz de Cristo. En el mismo texto nos explica, ya 2 veces, cuidado con esos perros, cuidado con falsos maestros, cuidado. Y vuelve a retomar el tema. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí? Los judaizantes por un lado, los chamanes, la idolatría, el ocultismo, por otro lado, los que rechazan el Evangelio. Miren lo que dice 2 Corintios 11, versículo 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Clarísimo, hay falsos maestros. ¿Dentro de los evangélicos? Sí. Dentro de los evangélicos también. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Uy, fuertísimo, se los voy a leer de nuevo. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos de ustedes no conocen casos de el pastor hizo tal cosa, el obispo hizo tal otra? ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con Jesús? Es blasfemado. Se habla mal del Evangelio. ¿Por qué? Porque la persona que tendría que ser irreprensible, que tendría que comportarse como corresponde, hace quedar mal al Evangelio. Y ya estaba escrito acá, 2 de Pedro 2, versículo 3. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Le van a sacar hasta el último billete. ¿Sí? El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso ni su perdición dormida. Miren el castigo para esa gente. El castigo para esa gente. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son parte de las características? Bueno, ya vimos recién cuyo fin es la perdición. ¿Sí? Por su pecado, Dios los va a castigar. Dice, cuyo Dios es su apetito. Viven para satisfacer sus deseos. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Hay deseos que nosotros ya tenemos instalados en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una tendencia hacia el mal, ¿sí? Y dice que claramente estos enemigos de la cruz tienen estos apetitos bien despiertos, cuya gloria está en su vergüenza. ¿Vieron esa gente que hace algo que no corresponde y encima está orgulloso? ¿Los han visto o no? Oh, yo tengo tantas mujeres. Pero eso está mal. Eso está mal. ¿Cómo te puedes enorgullecer? Me quedé con un buen vuelto, así que tendrías que estar avergonzado, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan en cosas terrenales. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es el lugar a donde nosotros apuntamos. Tenemos acá dos ejemplos grandes. Uno es el ejemplo de Pablo y otro el de los falsos maestros, ¿sí? Tengan cuidado con los falsos. Este es el ejemplo de Pablo. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Miren cómo lo dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y estaremos con el Señor siempre. Y estaremos con el Señor siempre. Esa es la esperanza del cristiano. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Por eso lo hacemos hoy. Hermanos, anímense, cada uno de nosotros, porque en nuestra vida esto es un viaje. Este es un pequeño viaje que estamos teniendo. Pero nuestro lugar está en otro lado. En el comentario de MacArthur lo dice así. Dice, la motivación fundamental para alcanzar la semejanza de Cristo es la esperanza del regreso de Jesucristo. Ya que Cristo está en el cielo, quienes le aman deben ocuparse de las cosas del cielo, anhelando que Él regrese y que los lleve para estar con Él. Es su promesa, ¿sí? El Señor Jesucristo mismo nos dijo que Él se iba a preparar morada para nosotros. Se iba a preparar una casa para nosotros. Dice, y si se las voy a preparar, ¿acaso no los voy a venir a buscar? Cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana esperando a que nos lleven a esa casa. ¿A quién de ustedes les gusta viajar? A mí me gusta. Hay veces en que los vuelos son hermosos, pero hay veces en que se sacude mucho. ¿Les ha pasado o no? Ahí no hay ateos. Cuando se mueve el avión se bajan los ateos en el acto. ¿Saben qué? Nuestra vida es un viaje. Y hay veces en que nuestro viaje se sacude. A veces se sacude muy fuerte. A veces realmente se sacude fuerte. A veces está lindo, está tranquilo y vamos viendo por la ventanita y es lindo, ¿sí? El tema es que tenemos este viaje que el Señor nos puso con un plan, con un propósito. Y lo importante es qué documento tenés para cuando llegues al otro lado, ¿sí? ¿Sos un ciudadano del cielo? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Ese es el punto, ¿sí? Y si todavía no estás seguro de qué dice tu pasaporte, todavía estamos a tiempo, ¿sí? Cada vez que abrimos su palabra, que buscamos a Dios, estamos a tiempo de volver a sus pies, de entregar nuestro corazón a Él y de vivir con Él. Hermanos, los animo a que vivan con los ojos mirando al cielo, que recuerden que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a nuestro Salvador.
Y en este viaje, fíjense que Pablo nos dice, cuidado con los que hacen mal el pasaporte, cuidado con los que enseñan mal. ¿Sí? Así que oramos, terminamos este tiempo. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este escrito de Pablo, Señor, que llegó hasta nosotros hoy. Te pido, Señor, que nos des la capacidad de tener un buen entendimiento y de identificar a los que son buenos maestros de los que no lo son, Señor. Señor, danos esa capacidad como los hermanos de Berea de escuchar un mensaje y después analizarlo con tu palabra para ver si ese mensaje es correcto o no. También de abrir los ojos, Señor, de ver si estos hombres tienen o no tienen frutos de arrepentimiento. Si tienen frutos de que realmente y verdaderamente son tus hijos o no. Señor, te agradecemos y queremos vivir cada uno de nuestros días mirando al cielo, teniendo el pasaporte, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, Señor. Te amamos, te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.